complica, pero mayormente pasa bien sin complicaciones. Al inflamarse la nariz, va a haber pues signos catarrales como tupidez nasal, estornudos, prurito nasal, rinorrea que al inicio suele ser hialina, luego se convierte en blanquecina y a veces llega a ponerse un poco verdosa. Al enfermarse la orofaringe va a haber dolor orofaringio, un poco de tos, y como es una infección, pues puede dar malestar general, cefalea, mialgias y fiebre, puede o no haber, debido a que hay varios virus que la producen. Hay algunos virus que raramente producen fiebre, como un rinovirus, o virus que producen fiebres altas, como el adenovirus o el virus influenza. Acá vemos la orofaringe generalmente está eritematosa difusa, amígdalas sin supuraciones, generalmente. Son los primeros 3 días los que hacen fiebre generalmente. Sin embargo, los signos catarrales y la tos suelen demorar entre 10 a 14 días. Hay que establecer un diagnóstico diferencial con otras patologías, por ejemplo, con la rinitis alérgica. La rinitis alérgica, como sabemos, los síntomas son persistentes y hay desencadenantes que uno mayormente los detecta. La sinusitis bacteriana aguda es cuando aparece una rinorrea purulenta, verdosa, abundante, la cual suele ser secundario a la complicación de un resfrío. El cuerpo estaño nasal también produce una rinorrea purulenta, abundante, pero suele ser unilateral. El cuerpo estaño inhalado puede producir pues, cuerpos extraños en la tráquea o en la laringe, y esto puede producir tos y inflamación de la vía respiratoria alta persistente, ¿no? En estos casos generalmente hay algún dato de atragantamiento previo. La pertusis al inicio es indistinguible de un resfrío común. Como ustedes saben, la pertusis tiene una primera fase que es catarral. La influenza, bueno, se considera como es una infección respiratoria alta que puede producir una rinofaringitis, sí, pero generalmente, como es un virus muy virulento, muy agresivo, suele producir mucho malestar general, a veces náuseas, diarrea, vómitos, y los signos catarrales son escasos. Y por último, la faringitis bacteriana, en la cual comparte el hecho de producir inflamación faríngea y dolor orofaringio y fiebre, pero por otras características son totalmente distintas y ustedes lo pueden revisar en los criterios de centro. Eh, es frecuente los resfriados en un niño, ¿no? Van desde 6, 8 veces hasta 4 más durante un año. Vamos a ver que son diversos virus que lo producen. Como le dije, cada virus tiene ciertas características. Por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, antes de producir bronquiolitis, produce una rinofaringitis. El virus para la influenza, antes de obtener 1 o 2 días antes de presentar las características de Krupp, va a producir una rinofaringitis. La transmisión de los virus respiratorios generalmente es a través de secreciones y contacto con secreciones, a través de darse las manos, darse un beso, o a través de ciertos objetos, por ejemplo, lapiceros, pasamanos, cucharas, y en el ámbito hospitalario una forma frecuente de pasar virus respiratorios es a través del oxímetro, debido a que no siempre desinfectan las manos del niño antes de hacer la saturometría, y lo cual pues es un, es un grave problema, ¿no? Un niño a veces ingresa por un virus y luego se sigue quedando porque se contagió por otro virus que a veces es más agresivo que el que vino. La inmunidad, pues, no es muy efectiva debido a que existen varios virus que la producen y varios serotipos. Entonces, no, no, uno a veces no termina de salir de un resfrío y recae con otro, ¿no?
El tratamiento para un resfrío común, pues, en primer lugar, reposo, ¿no? Especialmente esto en adolescentes. Un adolescente tiene que dormir bien. A un niño necesita reposo, pues, él si se siente mal, descansa, simplemente. Y si quiere jugar, juega. El reposo no influye mucho ahí. Evitar la exposición al aire frío, contaminantes ambientales y limpieza de fosas nasales. Es muy importante la limpieza de fosas nasales, especialmente en el menor de 1 año, debido a que los lactantes menores son respiradores nasales obligados, entonces les molesta mucho la obstrucción nasal. Hay que aliviar esa molestia y como veremos más adelante se usan gotas de suero fisiológico en las fosas nasales para aliviar esta molestia. En el momento que tenga fiebre o dolor, pero que cause evidente molestias en el niño, pues hay que darle o bien paracetamol o ibuprofeno. Entre ellos, recomiendo más que todo el paracetamol, ya que es menos tóxico. Y ojo, no hay que darlo ante cualquier tipo de fiebre. Se levanta fiebre alta o ante una fiebre que cause evidente molestia al niño. Recuerden que la fiebre no es la enfermedad, que la fiebre es parte de los mecanismos de defensa y no hay que bajarla de manera indiscriminada. Hay que entenderla por qué se produce y hay que estar atentos a su evolución para detectar o no alguna complicación. El uso de otros medicamentos llamados eh, de manera conveniente antigripales generalmente no son necesarios y no tienen efectividad y tienen muchos efectos adversos. Acá hay un estudio, por ejemplo, publicado en el 2016, sobre el uso de antiinflamatorios en niños con infecciones respiratorias altas y el riesgo de producir empiema, o sea, una neumonía bacteriana sin lugar a dudas. Y se vio pues que darle un día cada 8 horas paracetamol a un niño, al menos un día cada 8 horas ibuprofeno a un niño, casi triplica su riesgo de empiema. Y si le damos paracetamol, también, al menos por 3 días cada 8 horas, también aumenta el riesgo de complicaciones bacterianas. Esto a la par de otros riesgos, ¿no? El ibuprofeno es la causa más frecuente de gastritis, el ibuprofeno altera la función renal, puede inducir alergias, y el paracetamol, como ustedes saben, pues su toxicidad más conocida es la hepatitis, la cual a veces puede ser mortal. El UpToDate, este, bueno, con ustedes, esta promoción es la primera clase que tengo con ustedes, vamos a tener 5 clases a lo que queda del curso. Les comento que la fuente de monografías actualizadas más importante en el mundo es el UpToDate. Y ustedes la tienen accesible a través del intranet de la universidad. Les aconsejo muy encarecidamente que la usen. No pueden hacer residencia o pensar que están actualizados si no la usan. A mis residentes que han ingresado actualmente al hospital, por ejemplo, les he dicho, usan UpToDate o usan UpToDate. No podemos hablar de otro idioma si no son monografías actualizadas. Y es muy sencillo acceder a ella, es muy sencillo encontrar las monografías. Es cierto que algunas monografías son largas, a veces unas 20 o 30 hojas, aunque realmente son resumidas, dicen lo importante, ¿no? Pero tienen al final un resumen que lo lees en 1 o 2 minutos, o menos, al menos para ir avanzando en aspectos importantes sobre el tema. Bueno, ¿qué dice el UpToDate al respecto? Dice que los antigripales recomiendan que no deben usarse en menores de 6 años, dada su po, este, em, falta de efectividad y demostrados efectos adversos. Y en el niño más grande tampoco lo recomiendan.
Asimismo, no sugiere que se usa zinc, vitamina C para tratar el resfriado y tampoco como prevención. Tampoco el ajo. Aquí hay una lista sobre diversos antigripales que se usan. Mencionaremos los más importantes. Por ejemplo, la clorfenamina, que se usa supuestamente para aliviar la rinorrea. La clorfenamina, como saben, es un antihistamínico y no tiene casi efecto sobre la rinorrea debido a que el resfrío no es una alergia, es una infección. Más bien tiene claros efectos adversos, boca seca, somnolencia, irritabilidad y hasta alucinaciones. La codeína y también el dextrometorfano pueden producir depresión respiratoria y muerte. No se recomiendan. La pseudoefedrina, que a veces acompaña a la clorfenamina, un beta 2 de acción, un beta adrenérgico, un alfa adrenérgico, no tiene un efecto claro sobre la disminución de la rinorrea y más bien sí tiene claros efectos adversos que pueden llegar a la hipertensión, taquicardia, incluso convulsiones. Este, la guaifenicina y otros expectorantes mucolíticos no han demostrado mejorar al paciente y más bien lo empeora. Inclusive pueden producir mayor obstrucción bronquial debido al aumento del volumen de la flema. Y Big Vaporú, que es un remedio tradicional de finales del siglo XIX, que todavía lo usan algunas personas por recomendación de la abuelita, puede tener, no mejora el paciente, puede inducir mayor inflamación de la vía aérea, y si llega a absorberse vía sistémica, sea por nariz o por boca, puede producir inclusive eh, hasta muerte en niños pequeños. Entonces, nada de eso se recomienda. Esta es la publicación de 2017 del FDA, en la cual contraindica, prácticamente prohíbe el uso de codeína en menores de 12 años. Y en adolescentes de 12, 18 años, si son obesos o tienen apnea obstructiva, pues recomienda no hacerlo. Y solo sobre los mucolíticos, como la guaifenicina, bromexina y ambrosol, estos estimulan el nervio gástrico, eh, y promueven un aumento de las secreciones respiratorias, ¿no? Y esto induce, pues, un mayor, que el niño tosa más fuerte, tosa con más flema, y tose tan intensamente que hasta llegan a vomitar. Ninguna, ninguna guía pediátrica internacional recomienda estos medicamentos a ninguna patología, a menos a un resfriado, no. A una crisis asmática o neumonía viral o bronquiolitis, tampoco. Ninguna guía. Pero lamentablemente, especialmente el Ambrosol, es un fármaco que se vende mucho en nuestro país, tal vez el medicamento pediátrico que más se vende. Y qué pena da que a ese nivel tan bajo esté la medicina de nuestro país, que este medicamento que no ha demostrado ninguna efectividad, más bien trae efectos adversos, sea el que más se vende. Recetado por médicos, incluso por especialistas pediatras. Qué vergüenza. La limpieza de fosas nasales, como le dije, es, muy importante, especialmente en niños pequeños. Se le instila una gota de suero fisiológico y luego se le puede aspirar con una perilla de goma. Durante la hospitalización, no aconsejo a las enfermeras que le metan una sonda de aspiración, porque esas sondas ingresan muy profundamente, lesionan los cornetes
y el niño suele sangrar o la mucosa se edematiza y empeora la situación. Si se aspira, tiene que hacer de esa manera, llegar solamente a las narinas, no más allá. Acá hay un protocolo de cómo hacer la limpieza nasal, revísalo con cuidado, se hace con solución salina. Esta solución salina no es necesaria que la compren, se puede preparar, acá está la preparación, y es lo mismo. ¿Verdad? Me dio indignación hace un mes más o menos que pasaba visita, y una señora me dice, doctor, ayer vino, pasó visita una doctora, usted no pasó visita, y me recetó unas gotas que he tenido para comprar para la nariz de mi hija. Momento me presté, y acá está la gota, doctor, ya la he comprado y le estoy aplicando. Entonces voy a ver qué gotas eran esas tan especiales, ¿no? Y era solución salina, agua con sal, simplemente. ¿Y dónde venden esa agua con sal? ¿De dónde viene? ¿Qué laboratorio? Dije. Y venía desde España. Desde España nos importaban un frasquito de plástico con agua con sal. Yo dije, qué absurdo puede ser el mundo que de España nos traigan agua con sal, cuando en cualquier cocina peruana lo puedes preparar y no pagar eso. Qué absurdo y qué vergonzoso, realmente por nuestra profesión, que eso ocurra. La colega se lo recetó con marca incluso. Ahora, ¿qué tan efectivas son estas gotas? Yo diría que son bastante efectivas. Estas gotas en solución salina no diluyen el moco, sino al hidratar la mucosa, facilita que el movimiento mucociliar de la mucosa nasal transporte el moco espeso de la nariz hacia la orofaringe, donde generalmente es deglutido. ¿Qué hacemos con un niñito con resfrío común? Como le dije, limpieza fosas nasales, paracetamol en el momento que haga fiebre o tenga dolor, y se le puede chequear en unos días por consultorio, especialmente si llega a ser fiebre más de 3 días o los síntomas empeoran. O aparecen nuevos síntomas después de 3 o 4 días, o en, o en todo caso, no hay una mejoría importante después de 7 días de enfermedad. Los niños no deberían faltar todo el tiempo que están resfriados. Cada resfrío un niño pequeño demora entre 10 a 14 días. Pedía mucho tiempo de educación, ya que los resfríos son realmente frecuentes en los niños. Mi recomendación a los padres es que si ya está el niño con un día sin fiebre y no tiene signos de alarma, signo de complicación, que vaya a su institución formadora. Es importante, si bien el resfrío común solo requiere paracetamol condicional y limpieza de fosas nasales, es importante que se tenga la clara conciencia que un resfrío común también se puede complicar. Entonces, hay que indicarle a la mamá cuáles son los signos de alarma que ameritarían una reevaluación urgente del paciente. Por ejemplo, si el resfrío común es un preludio de una bronquiolitis, una vez que desarrolle bronquiolitis va a tener respiración rápida. Respiración rápida, rápido a la emergencia. Asimismo, la causa más frecuente de desencadenar crisis asmáticas son los resfríos comunes. Generalmente la crisis asmática comienza al segundo o tercer día de haberse resfriado. Una crisis asmática te lleva a respiración rápida, rápida a la emergencia. Y lo mismo que una neumonía viral o tal vez bacteriana. Si el paciente tiene un silbido al respirar, escucha un sonido al respirar, la mamá que lo traiga. Pueden ser los sibilantes audibles de una crisis asmática, o puede ser el estridor inspiratorio de un club. Un resfrío común también se complica, como vamos a ver más adelante, con las otitis medias. En esos casos va a haber otalgia. Si hay otalgia, pues hay que traerlo. Los oídos duelen muy fuerte. Hay que darle un analgésico y evaluar la conveniencia o no de iniciar un tratamiento antibiótico para la otitis. Asimismo,
Si el virus que produce la rinofaringitis también produce encefalitis o adenitis mesentérica o pancreatitis, va a haber vómitos repetitivos. Vómitos repetitivos también que vengan a la emergencia. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta. Creo que no hay preguntas. A veces ustedes van a tener ciertas dudas al momento de entrevistar a los pacientes y explicarles sobre el tratamiento de un resfrío. Entonces aquí he hecho como unas preguntas y respuestas, ¿no? Las preguntas clásicas que hacen los familiares. Primero, dice la mamá, doctor, si tiene fiebre, tiene infección, ¿por qué no le indica un antibiótico? Ah, yo también pensaba eso antes de estudiar medicina. Y ustedes le tienen que responder, señora, la infección es por virus. ¿Y por qué dice que es un virus? Porque son los virus inflaman a la vez nariz y garganta. Tienen nariz inflamada, por eso tienen moco y estornudos. Y tiene la garganta inflamada porque lo acabo de ver y por eso está ronquito. Y ojo, ningún antibiótico combate los virus. Los antibióticos solo matan bacterias. Y la mamá pregunta, doctor, ¿y entonces, y solo va a pasar la infección si no está haciendo nada? Usted le responde, el resfrío suele ser una infección leve, la cual casi siempre es bien controlada por nuestras defensas, es cierto. Si no, los resfríos nos hubieran matado y extinguido como especie hace tiempo. Acabamos de ver lo del COVID. La fiebre y la inflamación son parte de nuestras defensas y va a ir pasando conforme nos defendamos de esta infección. Pues. Casi siempre el cuerpo la controla bien. Y la mamá pregunta, doctor, ¿no le va a recetar nada para la inflamación? Porque me ha dicho que su garganta es inflamada. ¿Cómo va a estar así? Su pediatra otras veces le ha indicado ibuprofeno 3 veces al día por los primeros días. Ustedes le dirán, señora, la inflamación es parte de nuestra defensa. Si la inflamación le causa dolor, déle a su niño una dosis de paracetamol en ese momento. El ibuprofeno es más potente, es cierto, pero tiene más efectos adversos, como gastritis, daño renal y predisponer a sobreinfecciones bacterianas. Y la mamá pregunta, doctor, ¿y no le va a recetar algo para la tos? Porque está tosiendo mucho, casi no deja dormir. Y ustedes le van a responder, señora, los antitusivos y expectorantes no han demostrado mejorar al niño. Por el contrario, tienen claros efectos adversos. Por otro lado, la tos es un mecanismo de defensa y no deberíamos suprimirla. Esto favorecería la retención de flema en los pulmones. Y los mucolíticos como el ambroxol, el bendito ambroxol, bromexina o efenicina, aumentan la producción de flema en los pulmones y estimulan el vómito. Los niños generalmente empeoran con estos medicamentos. Y la mamá pregunta, doctor, pero mi hijo no puede expectorar. Le digo que escupa la flema y él se la traga. Y usted le responde, cada vez que el niño tose, la flema sale de sus pulmones y no regresa a ellos. Si el niño se la traga, va al estómago donde es digerida. Los niños pequeños generalmente no saben escupir. Para la salud del niño es igual escupir la flema que tragársela. Y a veces viene acompañado de la tía y pregunta, doctor, al menos le va a recetar algo para los moquitos. Siempre le recetan clorfenamina y cetiricina. Y ustedes le van a responder, los antihistamínicos antialérgicos como el clorfenamina, cetiricina, loratadina y otros actúan disminuyendo la secreción nasal cuando la inflamación de la nariz es por alergia. Lo que tiene su niño es una infección viral y no una alergia. Es por ello que estos medicamentos no mejoran al niño y por el contrario tienen claros efectos adversos, como son somnolencia, irritabilidad, sequedad de boca y de ojos. Y a veces vienen con la abuelita y pregunta, doctor, ¿le puedo aplicar mentol o Vivaporub en el pecho o en la nariz?
Señora, es un remedio tradicional, pero ya no debe hacerlo. Sus componentes, especialmente el alcanfor, producen inflamación de las vías respiratorias y pueden ser también neurotóxicos. Y en niños pequeños producir la muerte por disminución de la respiración y convulsiones. Y la mamá pregunta, doctor, si vuelve a presentar fiebre, regreso a la emergencia. Y ustedes le dirán, no señora, la fiebre en estos casos suele durar en promedio 3 días. Si la fiebre es leve y no le molesta al niño, no es necesario que en ese momento le dé medicamentos para la fiebre. Recuerde que la fiebre la producimos nosotros para combatir al virus. Por otra parte, si la fiebre evidentemente le causa malestar al niño, o dolor de cabeza, o de las articulaciones, en ese momento dele una dosis de paracetamol. Y el niño intrigado pregunta, entonces, ¿en qué caso regresaría la emergencia? Y ustedes le dirán los signos de alarma que ya dijimos. Si presenta respiración rápida, silbido a respirar, dolor de oído, vómitos repetitivos, de inmediato la emergencia. Bueno, aquí hay un caso clínico de una niñita, se lo dejo nomás para que lo revisen, no hay mucho tiempo. Esta es una receta habitual, vergonzosa en nuestra sociedad, que le dan amoxicilina, le dan cloroalergan, clorfenamina incluso de marca, Panadol como marca, mucosolvan compuesto, que es ambroxol más clenbuterol, creo, y antalgina, ¿no? Pésimo. ¿Qué requiere realmente una niña resfriada como esta de 2 años? Eso no. Esto es lo que requiere. Esta es la receta que puedes encontrar en el mejor consultorio pediátrico alemán, de Estados Unidos, de Japón. Esto. Paracetamol condicional a fiebre o dolor que le moleste, gotas nasales de solución salina, evitar contaminantes ambientales, un chequeo en unos días por consultorio y si hay signo de alarma, a la emergencia. No hay más. Esto es. Algunas consideraciones adicionales acá y terminamos. ¿Alguna pregunta sobre esta exposición? Parece que ha quedado claro. Vamos con la siguiente entonces. Aquí no acaba todavía. Vamos con la faringitis aguda. ¿Se ve la exposición? Sí, A doctor. ver, ya. Faringitis aguda puede ser una inflamación predominantemente infecciosa de la faringe y las amígdalas, como ven ahí. Pueden ser virales o bacterianas. Los virus generalmente no producen supuración bacteriana, excepto el virus de Epstein-Barr y citomegalovirus, como vamos a ver más adelante. Y entre las bacterias más frecuentes que producen faringitis está el Streptococcus pyogenes. A un poco de la fisiopatología acá. Los signos, ¿no? Va a haber va a estar la orofaringe eritematosa, toda la orofaringe, pilares, pared posterior, úvula y las amígdalas, obviamente. Suele haber exudado en las criptas amigdalianas, como ven ustedes. Otras veces hay petequias en el paladar y los ganglios cervicales anteriores, esos que están delante del esternocleidomastoideo, suelen estar dolorosos. Estos son los criterios de Centor, ¿no? Conforme tenga más de estos criterios, es más probable que sea una infección estreptocócica, ¿no? ¿Cuál es lo clásico? Que haya fiebre, una faringitis con exudado, que haya ganglios cervicales anteriores dolorosos y que no tosa. Es lo frecuente. Por otro lado, cuando son las faringitis netamente virales, vemos un eritema difuso, sin supuraciones y sin vesículas tampoco. Estos casos generalmente se acompañan de rinorrea, como lo habíamos visto en un resfriado común. Mientras que la faringitis supurada, como vemos acá,
generalmente es por Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes tiene una toxina que se llama la toxina exotoxina eritrogénica, la cual produce un cuadro que se llama escarlatina. No siempre la produce, ¿ah? Pero cuando es portador de esta toxina, sí la produce. La escarlatina es un exantema micropapular difuso, como ven ustedes ahí, que afecta a tronco, cara y extremidades. En cara suele respetar alrededor de nariz y boca lo que le llaman el triángulo de Filatov y suele producir una lengua frangüesada. Este exantema a veces se acentúa en los pliegues corporales, produciendo lo que le llaman las líneas de Pastia, como ven aquí en el antebrazo. Otra faringitis que produce exantema son las infecciones por la Arcanobacterium haemolyticum, lo cual ocurre mayormente en adolescentes, ¿no? Aquí el exantema es distinto, generalmente no se inicia en el tórax, en el cuello, sino generalmente se inicia distalmente, ¿no? El tratamiento generalmente en estos casos es macrólidos, como la citromicina. Otra faringitis especial, que es una faringitis viral, es la herpangina. Herpangina es una faringitis vesicular, se produce en vesículas. Como ven acá arriba, esta diapositiva, vesículas. Pero mayormente lo que encontramos son como aftas, ya las vesículas rotas, dejando una base con secreción blanquecina fibrinoide. La herpangina afecta paladar blando principalmente, es decir, úvula, pilares y paladar blando. Y produce mucho dolor. Los niños generalmente se producen niños menores de 5 años, llegan a la emergencia con fiebre y babeando, así, chorreando la baba. Niño de menor de 5 años con fiebre y babeando, lo más seguro que es esto, un herpangina. Es un virus, por más aparatoso que venga, por más fiebre que tenga, es virus y no requiere antibiótico, solo soporte, ¿no? Una dieta líquida, luego blanda, antipiréticos para fiebre alta, dolor en el momento que haya mucho dolor, y esperar que generalmente la fiebre y el dolor demoran entre 4 o 5 días. Generalmente, nunca he visto que se hospitalicen. Acá hay otra imagen de herpangina. Ahora, la herpangina no es la única faringitis vesicular. También está la gingivoestomatitis herpética. La gingivoestomatitis herpética, las vesículas también aparecen en la parte anterior de la boca y compromete la piel de labios, como ven ustedes ahí. Se produce por la primoinfección del herpes virus tipo 1 y el cuadro es más aparatoso, como ustedes saben, por la primoinfección. Estos casos sí se tratan con aciclovir, especialmente de iniciarlo los primeros días de enfermedad. Y les había hablado que hay dos virus que pueden producir faringitis supurada. Estos son el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, produciendo el síndrome que es la mononucleosis infecciosa, el cual consiste en, clínicamente en una faringitis supurada, malestar general, fiebre, visceromegalia y con frecuencia un exantema. Este exantema suele aparecer después de iniciado antibiótico, especialmente amoxicilinas o cefalosporinas. Y en laboratorio producen un hemograma con una leucocitosis moderada, con linfocitosis y con linfocitos atípicos, además de elevarse un poco las transaminasas. Es una enfermedad mayormente de adolescentes, ¿ah? Pero también se ve en niños. Este año he tenido 2 niños con esto. Lo que ya mencionamos. Y acá el tratamiento es soporte, pasa solo. Este es un flujograma para orientarse a la etiología. Eh, Había que resaltar acá
por ejemplo, estos sabañones, ¿no? Las cuales son máculas eritematosas que aparecen de manera distal en las extremidades, que fue muy característico en el COVID. Recuerdo haber detectado a algunos pacientes por este exantema, ¿no? En pies, sabayones. Tratamiento de una faringitis aguda, pues soporte, y si sospechamos que es bacteriana por Streptococcus pyogenes, hay que dar el antibiótico. Si sospechamos que es por herpes tipo 1, una gingivoestomatitis herpética, pues habrá que dar aciclovir, como dijimos. Si sospechamos que la faringitis es parte de una influenza, habrá que darle oseltamivir si es un niño con factores de riesgo para influenza severa. En la influenza produce fiebres altas, vómitos, diarrea, malestar general y pocos signos catarrales. Eh, Niños con mayor riesgo de influenza severa son niños asmáticos, por ejemplo, niños con enfermedades neuromusculares, niños con inmunosupresión. En ellos es mejor, ante sospecha de influenza, tomar las muestras para influenza, pero iniciar oseltamivir. El tratamiento antibiótico para una faringitis aguda supurada, probablemente estreptocócica, tratamiento de elección es la penicilina B, cierto, pero no está fácilmente disponible en las farmacias del Ministerio de Salud, ni tampoco en las farmacias comerciales. De tal manera que nosotros realmente lo que indicamos en estos casos es amoxicilina, que es lo que usamos a 50 por kilo día, dividido en 2 o 3 dosis, y esto se da por 10 días. También se puede usar otros fármacos, pero no son superiores a la amoxicilina. Y en caso de alergia a la amoxicilina, les aconsejo que va a ir bien con cloranfenicol. No les aconsejo tanto los macrólidos, debido a que ya se ha vuelto, el Streptococcus pyogenes está volviendo resistente a los macrólidos. La faringitis aguda bacteriana puede producir secuelas autoinmunes en 2 o 3 semanas, como una fiebre reumática o una glomerulonefritis postestreptocócica, que produciría un síndrome nefrítico, tema que lo van a estudiar creo que para el quinto o sexto examen. También puede haber complicaciones supurativas, por ejemplo, una celulitis o absceso periamidaliano, en cuyo caso se produce trismus en los pacientes, no pueden abrir la boca, o una celulitis o absceso retrofaringio, en los cuales va a haber dolor al deglutir alimentos porque roza con el absceso, ¿no? En pared posterior. Acá vemos algunas imágenes. Estos son flemones o abscesos, ¿no? Paratonsiliares. Tratamiento que es eftraxona más clindamicina, y se debe tomar una tomografía urgente. En caso de detectarse colecciones mayores a 2 centímetros, hay que hacer un drenaje quirúrgico, ya sea abierto o por punción. Acá otra imagen de absceso piramidaliano, ¿no? Ya lo mencionamos. Esto es urgente, puede producir muerte por asfixia, obstruir la vía aérea, o también puede extenderse la infección hacia el mediastino, producir mediastinitis. Acá otra imagen de un absceso retrofaringio. Fíjense cómo abulta detrás en la faringe posterior. Y aquí hay otras imágenes más de abscesos retrofaringios. Ahora, recuerden que la presentación clásica de una faringitis aguda estreptocócica es solo fiebre. No tienen todos signos catarrales. Es solo fiebre y algunos niños manifiestan dolor orofaringeo. Ante un niño con fiebre, siempre vean garganta, orofaringe. Pero esa orofaringe va a tener que tener pus o estar muy inflamada para que establezcan que el origen de la fiebre es ese.
porque si no está claramente inflamada, busquen otro foco. Tal vez tiene otitis, tal vez tiene hepatitis, tal vez tiene infección urinaria u otra cosa. Muy bien, continuamos con adenoiditis. Eh, las adenoides, como saben, son órganos linfáticos en la parte posterior superior de la nasofaringe, acá la vemos. Eh, aumentan su tamaño generalmente hasta los 6 o 8 años, luego empiezan a atrofiarse. Y cuando aumenta mucho de tamaño, pueden producir obstrucción respiratoria. No dejan pasar el aire de la nariz a las vías respiratorias más inferiores. Y asimismo, su crecimiento puede obstruir las trompas de Eustaquio y producir otitis media recurrente. Acá vemos unas muestras médicas de adenoides hipertróficas. Estas adenoiditis se pueden infectar. Son las mismas bacterias que producen otitis media y sinusitis. Staphylococcus, neumococo, varicela catarrhalis, influenzae. Suele comenzar con una infección vírica. Las adenoiditis van a producir, como ya vimos, obstrucción entre la nariz y la orofaringe. El niño va a verse obligado a respirar por la boca. Mantener la boca abierta va a deformar la cara del niño, como una fase de pajarito. Va a tener una voz gangosa, también por obstrucción nasal. Y el presentar otitis medias recurrentes puede producir otoacusia, hipoacusia que diga. Y estos niños, cuando duermen, la musculatura orofaringe se relaja y como ya no puede respirar por la nariz, van a empezar a roncar, duerman roncando, o va a haber obstrucción de la vía respiratoria y puede haber apnea del sueño. Esas son las fases que le manifesté, fases adenoidea, como adormecido. ¿Y cómo se diagnostica? Se toma una radiografía de Kabum y vemos aquí la amígdala crecida, por ejemplo, para ver severidad de la obstrucción. Se considera que es grado 1 cuando la obstrucción es menos del 30% de este espacio. Si está entre 33% y 66% es grado 2 y más de un 66% grado 3. Aquí, por ejemplo, está ocupando esta distancia entre el velo del paladar y el cuerpo de los esfenoides, está ocupando más de 2/3, o sea, es un grado severo. Diagnóstico diferencial con rinitis alérgica, sinusitis bacteriana. El tratamiento. Se puede establecer medidas conservadoras como tratamiento antibiótico con cefuroxima y corticoides en spray nasal por unas 6 semanas. Si con esto mejora, puede continuar solo con corticoides hasta por 6 meses. Y en ocasiones esto evita la cirugía en los pacientes, mientras que la adenoides se va atrofiando por la edad. ¿Cuándo indicamos adenoidectomía? Cuando la obstrucción es grave, es grado 3, por ejemplo, y en estos casos, pues, también se sacan las amígdalas, ya que suele haber una hipertrofia amigdaliana importante asociada, ¿no? Como aquí, una gran hipertrofia amigdaliana, ¿no? Acá están los grados de tamaño de las amígdalas. El tratamiento adenoidectomía. ¿Cuándo se hace? Cuando la obstrucción ya dijimos que es severa y cuando tiene episodios frecuentes de apnea del sueño. En estos casos, pues, hay que derivar al otorrino y para la operación, evaluar la posibilidad de operación en estos pacientes. Muy bien, ¿alguna pregunta para